Hola, ¿cómo estás? Soy Enrique Inaraja, veterinario especialista en cardiología de gatos y perros, y estoy aquí en otro vídeo, si quieres, la segunda parte de unas reglas de oro. Como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros. Pues en este caso, si con las reglas de oro número uno no te gustan o no son suficientes, pues tengo las número dos y con tu permiso voy a pasar a explicártelas y a comentártelas para ver si juntos podemos obtener algunas conclusiones para ayudar con más eficacia y con más seguridad a tus pacientes de cardiología. Vamos adelante. Algunas reglas de estas de oro que no vienen necesariamente en los libros o que casi nunca vienen en los libros y que nadie te explica hasta que las vas aprendiendo poco a poco a base de prueba y error. Una de ellas es que no todo lo que es posible hacer es necesario hacerlo, o por lo menos es necesario hacerlo siempre. En algunos casos se pueden hacer algunas cosas, tanto en pruebas diagnósticas como en tratamientos, y hay algunas ocasiones en las que esas mismas cosas, pues, merece la pena obviarlas o retrasarlas o dejarlas para un poco más adelante. Hay que elegir en qué momento utilizamos cada una de ellas. Por ejemplo, los inhibidores de enzima de conversión de angiotensina, el benaceprilo, el ramiprilo, los beta bloqueantes como el atenolol, los antiarrítmicos específicos y, por ejemplo, claramente el gran grupo de nutracéuticos, de medicamentos que pueden o de alimentos que pueden tener un efecto, un beneficio funcional o de medicamentos que en lugar de ser tales se considera un suplemento nutricional, pero la carnitina o la taurina o la coenzima B12 o cualquier suplemento de magnesio, de potasio, el que te parezca más adecuado, no siempre vamos a utilizarlos en todos los casos y en todos nuestros pacientes. El benaceprilo, por utilizarlo como ejemplo, pues es un medicamento que está muy comprobado, son muchos millones de gatos y perros que han tomado inhibidores de enzima de conversión de angiotensina y parece que sus beneficios están comprobados. Lo que ocurre es que también es cierto que todos los estudios que hay publicados son siempre a 3, 4, 5, 6 semanas a tratamiento final o a punto de muerte final del paciente, de tal manera que lo primero que nos dicen es que tiene un efecto relativamente lento. Esto quiere decir que probablemente desde el primer día que vemos al paciente darle benaceprilo, pues hay muchos casos en los que no va a suponer ninguna ventaja hasta dentro de 2 o de 3 o de 4 semanas para ese mismo paciente, lo cual no quiere decir que no lo usemos. Quiere decir que hay que conocer un poco las reglas del juego y utilizar el tratamiento en el momento y en el paciente en el que realmente nos va a ayudar. Eso también es importante en los gatos. Ahora hay unos trabajos, ahora subiré en breve un vídeo también explicándote algunas características de la rapamicina, el sirolimus y su utilización en gatos. Claro, tiene un coste económico bastante alto, no se puede utilizar el medicamento de personas, no tiene la biodisponibilidad que necesitamos en los gatos, tampoco tiene el plazo de administración de los estudios que se han hecho con esta rapamicina especial para gatos y además tiene un coste económico relativamente alto. Por supuesto que también hay que considerar que solamente tiene una utilidad determinada en una determinada patología y que los estudios que la respaldan son muy serios, muy formales, confiables, pero incluyen un número pequeño de pacientes. Ocurre lo mismo con clopidogrel y rivaroxaban. Claro, son medicamentos que utilizamos de forma preventiva. Entonces, desde el primer momento que escuchamos un soplo en un gato, de uy, he escuchado un soplo. Entonces hay que hacer todas estas pruebas diagnósticas. Necesito electrocardiograma, análisis de sangre, análisis de orina, radiografía de tórax, ecografía abdominal, ecocardiografía y como parece que el diagnóstico es tentativo al menos de cardiomiopatía hipertrófica, este gato desde hoy y para siempre, todos los días, debe tomar rapamicina, clopidogrel, ivaroxaban y atenolol. Bueno, no digo que no, pero tampoco digo que sí. Entonces hay que hacer las cosas de forma escalonada. No todo lo que se puede hacer merece la pena y es positivo en todos los pacientes y en todos los momentos del tratamiento. Uno de los errores más frecuentes que cometemos todos en cardiología
por lo menos desde mi punto de vista y en mi experiencia, es el día heroico. Es cuando te sientes el Rey León y vas a solucionar todo inmediatamente. Entonces viene el perro, el gato, la perrita, la gata, quien sea, y tiene un determinado problema. Y entonces en esta mañana vas a completar una enorme lista de pruebas diagnósticas para llegar al diagnóstico definitivo. En cuanto lo tengas, a última hora de la mañana, vas a poner un tratamiento absolutamente completo, riguroso, extenso, muy bien basado, de tal manera que esta misma tarde ese paciente va a estar estupendo. Mira, esto no funciona así y no va a funcionar así casi nunca. La mayoría de las veces el problema que vas a detectar en la consulta lleva días, semanas, incluso meses. En alguna ocasión lleva más de un año desarrollándose de forma progresiva. Eh, no vas a poder solucionarlo y estabilizarlo, identificarlo, controlarlo en una, en dos, en 3 horas. A veces vas a necesitar 2 días, a veces vas a necesitar 2 semanas, de tal manera que no intentes que todo sea positivo, rápido, inmediato y que en apenas 2 horas ese perro o ese gato estén como nuevos y fuera de peligro. También como parte de este síndrome del Rey León, del día heroico, es utilizar un enorme cóctel de medicamentos desde el primer momento. Entonces, como tiene este y este y este problema, te voy a dar esto y esto y esto y esto y esto y esto y sale el paciente de la consulta con una prescripción nutricional, tiene que tomar esta dieta de suplementos nutricionales, estos nutracéuticos y 4 o 5 medicamentos de cardiología. Cada uno de ellos lo podemos defender, está claro que tiene una justificación, pero no podemos empezar así. Tenemos que empezar de una forma más sencilla. Tenemos que empezar con uno, con dos, en los casos más importantes, más extremos, con 3 medicamentos. Vamos a ir subiendo esos medicamentos hasta las dosis máximas si no estabilizamos la situación y conforme estemos en dosis altas de esos medicamentos, si la situación sigue sin estar completamente a nuestro agrado y no tenemos una buena calidad de vida del paciente, ir añadiendo otro medicamento y subimos la dosis y si es necesario después otro medicamento y subimos la dosis. No digo que un paciente no tenga que tomar 6 medicamentos, 2 nutracéuticos y una dieta específica. Igual sí lo necesita. Lo que te digo es que no empieces así desde el primer día porque lo que vas a conseguir es un acúmulo de efectos secundarios y efectos indeseables y ni siquiera vas a saber a quién echarle la culpa, porque vas a tener ahí una ensalada tan completa y compleja de medicamentos que no vas a saber muy bien qué es lo que está haciendo cada uno bien y qué es lo que está haciendo cada uno mal. Entonces empieza con uno, con dos, fija la línea roja en 3 medicamentos que a lo mejor en 24 o en 48 horas se puede ir subiendo, pero lo vas haciendo igual que la dosis de forma gradual y de forma paulatina. Ten en cuenta que no todos los pacientes necesitan siempre lo mismo o reaccionan igual. Nos gusta que nos den recetas de cocina. Entonces si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva en fase C de tratamiento ambulatorio por una lesión aurículo-ventricular mitral degenerativa mixomatosa crónica, ya lo tengo, ya fíjate qué nombre tan precioso, necesita esto. No, Rocky, Flippy, Ator y Thor tienen el mismo problema y van a necesitar cosas distintas y van a responder de forma distinta a los mismos tratamientos. Esto lo sabes, el peso de un paciente solo te orienta sobre la dosis inicial de levotiroxina cuando es hipotiroideo y tienes que ir haciendo controles de sangre para subir o bajar la dosis. Y hay pacientes que tienen un peso muy parecido y toman dosis muy diferentes de levotiroxina. Con un síndrome de Cushing te ocurre lo mismo. El peso del paciente te da una orientación inicial. Bueno, voy a empezar por aquí, pero tienes que ir haciendo pruebas en sangre para ver si tienes que subir o bajar esa dosis. Con un paciente diabético y la insulina te ocurre lo mismo. Vas subiendo y bajando la dosis de insulina. Ya sin ir a enfermedades endocrinas, si utilizas corticosteroides con cualquier finalidad, como parte de manejo de problemas de prurito o de alergias en perros, sabes que la misma dosis
en dos pacientes parecidos y con un cuadro parecido, pues puede hacer que uno tenga una poliuria, polidipsia, polifagia tremendas y esté desesperado el pobre perro con ese efecto o esos efectos de corticosteroides, y otro perro de un peso parecido, con una dosis parecida, bueno, tal vez sí bebe un poco más de agua, pero poco más. Cada individuo reacciona de una forma diferente. Exactamente igual nos ocurre con los medicamentos de cardiología. De manera que la dosis de furosemida que un paciente lo convierte en una auténtica fuente que está orinando permanentemente unas cantidades tremendas de orina, en otro paciente, sí, sí, produce un aumento de la diuresis, pero no es comparable entre uno y otro, de tal manera que hay que ir tanteando a cada uno de los pacientes. No, no, nosotros no vendemos ropa en unos grandes almacenes, somos sastres. Somos sastres y tenemos que hacer siempre trajes a medida. En ningún perro podemos manejarlo con la camiseta de talla SX, S, M, L, XL y ya está. Una de esas le vale porque mi diagnóstico es tal, pues esta es la playera o la camisa o la camiseta o el pantalón que necesita. De no, aquí todos son a medida. De tal manera que no hay reglas generales, hay consejos generales y no hay reglas absolutas. Bueno, sí, reglas absolutas son que hay que adaptarse a cada paciente, que no empieces con todos los medicamentos a la vez, que no todo lo que es posible hacer hay que hacerlo en todos los casos. Simplemente son consejos, nadie te va a solucionar el problema de qué es exactamente lo que hay que darle a todos tus pacientes con este problema. Simplemente son consejos y reglas generales, tú las tienes que ir siguiendo y fabricar ese traje a medida para cada paciente. También hay que reconocer que hay situaciones que no tienen tratamiento médico. Incluso, tristemente, hay algunas que no tienen tratamiento. Punto. No hay más que seguir, no hay más palabras que poner en la frase. Hay situaciones que son casos terminales, que da igual la cantidad de pruebas diagnósticas que hagas, los tratamientos que intentes, la realidad es que no van a responder. Y esto lo tenemos que aceptar desde el principio. Es mucho más fácil encontrarse estas situaciones dramáticas y de casos terminales en cardiología que en otras especialidades de la medicina veterinaria, y hay que identificar la situación y comunicarla correctamente a los tutores que son nuestros clientes. También hay casos con solución quirúrgica. Mire, tiene un ductus arterioso persistente y esto es que es una solución quirúrgica. No le puedo dar unas pastillas. No, a ver, le puedo dar esto y esto que a lo mejor mejoran un poco, estabilizan un poco la situación de forma muy temporal, pero esto hay que hacer una intervención, hay que cerrar ese conducto anormal o vamos a perder a este paciente por el problema cardíaco que genera esa conducción anormal entre arteria pulmonar y arteria aorta. También hay otros casos que necesitan una solución quirúrgica un poco más accesible, son drenajes. Si tienes una ascitis tremenda con un abdomen enorme que está haciendo presión sobre cavidad torácica que limita la capacidad de ventilación del paciente, si tienes un derrame pleural que está haciendo presión dentro de la cavidad torácica y limita la capacidad de ventilación del paciente, si tienes una rotura de diafragma, si tienes un derrame pericárdico, son situaciones en las que no hay ninguna pastilla que lo vaya a solucionar, no hay ninguna inyección que te salve la situación. Es una ascitis, pues tienes que poner una aguja, una palomilla, un catéter, un tubo de drenaje, vaciar la ascitis, sacar todo ese volumen enorme de líquido y tal vez luego el tratamiento médico sí que evite que se vuelva a formar. Lo mismo en un derrame pleural, pues hay que vaciar el derrame pleural. Lo mismo en un derrame pericárdico. No hay nada que puedas hacer en un derrame pericárdico que funcione salvo una punción pericárdica y vaciar el saco pericárdico. En una rotura de diafragma, pues lo único que va a funcionar es pasar al quirófano y sacar las vísceras abdominales de cavidad torácica y suturar el diafragma que está roto, que se ha fracturado. Y si no haces eso, no hay ninguna otra posibilidad de estabilizar a estos pacientes. Nosotros tenemos que trabajar un poco como biólogos. Tenemos que estudiar un poco el ecosistema general. Es decir, no basta con estudiar la enfermedad, que es lo que nos gustaría. Enfermedad, pruebas diagnósticas, diagnóstico definitivo, este es el tratamiento y sale casi
automático. En cuanto yo le digo a la inteligencia artificial cuál es el diagnóstico definitivo, me sale impreso todo el tratamiento con dosis y intervalo de dosis, etcétera. No, 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 hay que estudiar la enfermedad, por supuesto. También hay que estudiar otras patologías concurrentes, las características del paciente, las características del tutor o de los tutores, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Eh, Parece una tontería, pero hay mucha gente, por lo menos un cierto número de clientes de tu clínica y de la mía, que son incapaces de darle medicación dos veces al gato de por vida, por vía oral, y forzarle a que se tome una pastilla, o que son incapaces de inyectar un medicamento, o que son incapaces de conseguir que el perro se tome el tratamiento que tú has prescrito. De tal manera que hay que analizar un poco todo el ecosistema, dónde estoy, porque no se trata de que tengamos única y exclusivamente una tecla, sino que es un piano bastante complicado con muchas teclas y hay que tocar varias de ellas a la vez. Hay que analizar un poco a nuestros clientes, que al fin y al cabo son los tutores, y vamos a darles el título de nuestros enfermeros o auxiliares veterinarios en domicilio, ¿no? Hay algunos que tienen mayor o menor nivel de dedicación a sus mascotas, a sus animales de compañía, y están dispuestos a llegar hasta un punto y no superarlo. El compromiso que tienen, incluso su capacidad, ya te digo, hay algunos que son incapaces de forzar que se tome un comprimido, o que son incapaces de hacer que se tome un determinado jarabe, o que no van a ser capaces de conseguir un cambio de la dieta de forma eficaz. También la economía y algunos medicamentos, y cada día vamos hablando y jugando con más herramientas terapéuticas que tienen un coste económico que a veces empieza a ser muy importante. Por supuesto, no digo nada de los casos que necesitan un tratamiento quirúrgico, pero esto también lo tenemos que considerar en nuestros clientes y en la posibilidad de ayudar a nuestros pacientes. El tiempo disponible, el manejo de cada uno de los animales, no todos es igual de sencillo o de complicado manejarlos. Hay gatos que tienen un carácter realmente difícil, mientras que hay otros que son un verdadero gatito de peluche con el que puedes hacer lo que quieras. Nosotros ahora en España, con la ley de bienestar animal y las colonias felinas, yo creo que casi todas las clínicas, por lo menos yo en la mía, estamos encontrando cada día más en gatos de la calle adoptados por alguien con su mejor voluntad y su mayor afán de ayudar al gatito, y gatos de la calle, adultos jóvenes, que los meten en casa y que no son gatos domésticos, que a la hora de que a ese gato haya que hacerle algo, algo como darle un jarabe o darle unos comprimidos o cosas parecidas, se complica muchísimo el asunto. Y ya no solo es estos adultos jóvenes no domésticos adoptados desde de la calle o de colonias felinas, sino algunos gatos tienen un carácter realmente difícil de manejar, igual que algunos perros. Ni todos los gatos son angelitos de la guarda, dulces y cariñosos, ni todos los perros son verdaderas fieras, pero hay algunos perros que, dependiendo de su carácter y del tutor que se ocupa de ellos, pues son más manejables o menos. También algunas veces influye el tamaño. Es que yo utilizo este medicamento, que es el bueno y que me funciona muy bien, pero es de personas, hay que partirlo de tal y de cual manera, de mire, pues esto para un perrito de 2 kilos o de 2 kilos y medio, pues no hay forma de hacerlo bien. Y en cambio, para un San Bernardo de 60 kilos, sí. El problema es que el San Bernardo de 60 kilos, cuando está tomando Pimovendan, pues tiene un presupuesto importante. Y cuando yo le doy una dieta especial de cardiología a un chihuahua, a un maltés, a un chihuahueño, a un Yorkshire Terrier, pues por lo menos el compromiso el coste económico que tiene esa dieta es muy limitado. Y en cambio, poner en una dieta especial de cardiología a un Terranova de 65 kilos, pues de repente hay que considerar también ese presupuesto. De manera que hay que estudiar un poco todo el ecosistema. No es lo mismo que los tutores sean una pareja joven que trabajan los dos, no hay nadie más en casa, se queda el gato o se queda el perro, se van por la mañana temprano corriendo, van a trabajar, no pueden volver a comer, comen en la oficina o donde estén trabajando, regresan por la tarde a una hora prudente y entonces ya sacan el perro, pero claro, han estado prácticamente todo el día fuera. Y frente a ellos tienes una pareja de retirados, jubilados, ya no trabajan, señores mayores,
que están todo el día libre y disponibles. De tal manera que pueden hacer el tratamiento que tú quieras en cuanto a las horas, en cuanto a los intervalos de dosis, pero tienen menos capacidad física de manejar a algunos pacientes y, por supuesto, la diferencia de compromiso, de nivel económico entre un caso y otro, pues también hay veces que es importante. En este sentido, como te digo, no hay una regla general. Todos los casos de esta enfermedad se solucionan con este tratamiento, de esta manera y en estas dosis. No, hay unos consejos y unas reglas un poco generales que no son absolutas. De mira, pues todos los que tienen esto, estas teclas suelen sonar bien, estas suelen sonar mal, ve tocando estas y va subiendo poco a poco. Esta no la toques si el dinero es un factor limitante porque es un poco cara. Esta la puedes tocar siempre porque es muy económica, no va a ser un problema. Esta es incómoda porque hay que dársela al gato. El clopidogrel sabe, por lo menos si eres gato, sabe a rayos. Babean, pasan un mal rato. Si es un día o si es una toma o si son 3 días, bueno, en fin, te puedes pelear con el gato. Pero si tiene que ser todos los días del resto de la vida del gato, pues simplemente hay veces que no se puede hacer. Y tenemos que adaptarnos a esta situación fuera del compromiso automático de si tiene esto, que tome esto, y si no lo toma, pues ¿qué se le va a hacer? No es culpa mía. Hay dos cosas que sí vienen en los libros. Una es una enseñanza de Epícteto, de un filósofo, que te indica que no te preocupes por lo que no está en tu control, que te debes enfocar en lo que sí puedes controlar, tus pensamientos y tus acciones. Y realmente es así. Yo no puedo cambiar la habilidad de un propietario, de un tutor, para darle pastillas a un perro. No puedo cambiar la situación económica para afrontar un tratamiento más costoso o menos costoso. No puedo cambiar sus horarios de trabajo para que le den medicación cada 4 horas. Entonces, no es que no sea culpa mía, ni me lo quito de encima, ni a mí que me cuentan si no lo hacen, ustedes sabrán lo que pueden hacer con su gato, con su perro. No, me tengo que centrar en lo que sí se puede hacer y buscar la forma en la que puedo, más que tengo, que ayudar a estos pacientes. La segunda enseñanza que también está en los libros desde el siglo XVIII es una enseñanza de François-Marie Arouet. François-Marie Arouet se puso un mote que es por el que lo conocemos todos y es Voltaire, que es uno de los padres de la Ilustración francesa, y ya en el siglo XVIII nos explicaba que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay muchas veces que nos tenemos que quedar con lo bueno, o con lo muy bueno, o con lo bastante bueno, o con lo suficientemente bueno. Y tenemos que renunciar a esa supuesta perfección por estas características del ecosistema del problema cardíaco que tiene nuestro paciente con su tutor y con sus condiciones especiales. Como ves, no se trata de dar lecciones a nadie, sino de compartir experiencias. Yo lo que he ido haciendo es recoger aquellas situaciones en las que he aprendido a base de errores, de tal manera que lo comparto contigo y te lo explico y te lo justifico, intentando ayudarte para que por lo menos seas original, que por lo menos esos errores pues no los cometas tú, ya los he cometido yo o ya los he visto cometer a unos cuantos compañeros, pues entonces equivócate de una forma que sea un poquitín más original. Esto intenta que no te ocurra también a ti en el manejo de tus casos. Muchas gracias por escuchar el vídeo. Si conoces a alguien que pueda tener también interés en él, pues compártelo y por favor dame un like que me ayuda a que lo puedan ver más compañeros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.